palabra de vida eterna. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Al oírlo, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Convocando a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntaba dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella. Después, enviándolos a Belén, les dijo: id e indagad cuidadosamente sobre ese niño, y cuando le encontréis, comunicádmelo, para ir también yo a adorarle. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí que la estrella que habían visto en oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Y avisados en sueños que no volvieran a Herodes, se retiraron a su país por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos con gran gozo, con gran alegría en nuestra iglesia la fiesta de la Epifanía del Señor, es decir, Dios que se manifiesta al hombre, Dios que se da a conocer, Dios que quiere revelarse a la humanidad y mostrarnos que es un Dios cercano, un Dios que quiere compartir nuestra realidad, un Dios que quiere caminar con nosotros, un Dios que quiere experimentar nuestras propias realidades. Y por eso de esta fiesta podríamos extraer muchas ideas, muchas enseñanzas para nuestra vida cristiana. Y en primer lugar, podríamos decir que Dios se revela a los más humildes, a los más sencillos, aquellos que se disponen a acoger la palabra de Dios. Dios se manifiesta a aquellos que con docilidad, con humildad, con sencillez, se abren a la gracia de Dios, se abren a los designios de Dios, permiten que sea Dios el que habite en sus vidas. El Señor siempre se deleita en los que son humildes, en los que reconocen su necesidad de Dios, en los que reconocen que solos no pueden, que solos no son capaces, y reconocen que necesitan esa ayuda divina. Por eso nos damos cuenta que el Señor se ha revelado a los más sencillos y sobre todo se ha querido manifestar
en un lugar humilde, en un lugar olvidado, en un lugar que tal vez no tenía ningún significado. Pero con el nacimiento de Jesús, con su manifestación, se convierte en un lugar de referencia, porque allí se nos ha entregado, se nos ha dado el Salvador. Pero también otra idea fundamental que podemos sacar de esta enseñanza, y es que precisamente esa manifestación de Dios es para todos, para toda la humanidad, para todos los hombres de todos los tiempos, de todas las culturas, incluso podríamos decir de todas las religiones, porque Dios es el Dios para todos. No es un Dios que es exclusivo, no es un Dios que se queda con un pueblo particular, es el Dios que incluye a todos y de manera especial a aquellos que se abren con humildad y sinceridad a ese designio de Dios. Y por eso podríamos decir que en estos magos que nos habla el Evangelio está representada toda la humanidad que va a Jesús, toda la humanidad que se acerca a Él para adorarlo, para reconocer en ese niño frágil, en ese niño pequeño, al Salvador, al Dios con nosotros. Qué bueno que nosotros hoy nos demos cuenta que en esos magos que fueron a adorar al Señor, estamos también representados nosotros, que lo adoramos, que lo reconocemos como nuestro Señor y como nuestro Dios. Dios se manifiesta a todos, Dios nos acoge a todos, Dios no excluye, Dios es el Dios que incluye a todos los hombres, porque precisamente Él nos ama a todos. Pero en un tercer momento nos damos cuenta que estos magos, después de tener ese encuentro con el Señor, después de contemplar a ese niño pequeño, después de haber sido avisado por los magos de que Herodes, en una actitud hipócrita, en una actitud mentirosa, dice que quería adorar al niño, pero sus intenciones eran acabar con su vida, porque pensaban que lo iban a derribar de su trono, porque pensaban que le iban a quitar su trono, sabiendo que Jesús quiere reinar en cada uno de nosotros. Y por eso nos dice, finalizando el Evangelio, que los magos volvieron a su país por otro camino. Y esto es muy significativo, es decir, cuando el hombre se encuentra con el Señor, cuando el hombre tiene esa experiencia de Dios, debe necesariamente cambiar su vida, debe darle un rumbo diferente y por lo tanto debe caminar por otro lugar, por el camino que lleva a la salvación. Qué bueno que nosotros al celebrar esta fiesta reconozcamos a Dios que viene a manifestarse, que dispongamos nuestra vida para que realmente sea el Señor, el Rey y sobre todo aquel que nos transforma, aquel que nos hace nuevos. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima en este día los acompañe. Amén.